Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar el curso de la materia de didáctica de la lengua y la literatura, recordando un concepto importante dentro del campo de la teoría pedagógica, como lo es precisamente el de didáctica. Vamos a trabajar la primera temática planteada, abordando el concepto, las finalidades y el objeto de estudio que tiene la didáctica como una disciplina dentro de la pedagogía. Vemos cómo en nuestra futura labor de maestros de lengua castellana y literatura, continuamente vamos a acudir a la didáctica como el elemento esencial para la preparación de nuestras clases. También para definir los objetivos y los materiales de enseñanza, con los cuales vamos a procurar que nuestros estudiantes logren los aprendizajes. De esta manera, vamos a ver que la didáctica también va a estar relacionada con los distintos estilos de aprendizaje que presentan los maestros y también va a tomar como elemento central las finalidades de enseñanza que se van igualmente a ir estructurando en los currículos de cada institución educativa. La didáctica siempre va a estar relacionada con la teoría de la educación. Es muy importante que tengamos claridad cómo se define la ubicación científica en la cual esta disciplina está situada, su objeto y su finalidad. Generalmente a la didáctica siempre se la considera como una ciencia de la educación que estudia e interviene en los procesos de enseñanza-aprendizaje con el fin de contribuir al desarrollo de la formación intelectual del educando. Generalmente se define como una ciencia dentro del ámbito de la educación. Se ubica dentro de las teorías de la pedagogía y su objeto principalmente es el indagar acerca de los principios que orientan también el ejercicio de la enseñanza. Sirve principalmente para el logro de esa formación del educando, no solo en el campo cognitivo, es decir, del conocimiento, sino una formación integral que también incluye el componente de lo humano. Los orígenes de la didáctica debemos siempre concentrarlos dentro de una figura importante de la pedagogía, como lo es el señor Juan Amos Comenio. Generalmente este pedagogo es considerado como el punto de partida de la teoría de la didáctica, ya que en su texto La Didáctica Magna, publicada en 1640, daría muchísimos aportes acerca de cómo se puede desarrollar la enseñanza y la tarea que tenía el maestro, que era la de enseñar e instruir con claridad a sus estudiantes. Es muy importante entonces tomar este centro porque desde allí se vendrían a definir algunos principios básicos que orientarían la labor de la enseñanza. Comenius principalmente buscaba dentro de su teoría una educación que fuera para todos, pero debemos interrogarnos entonces sobre qué significa enseñar a todos. En la época de Comenius, pues vemos que señalaba que la didáctica magna era un artificio universal que contribuiría a la enseñanza de todo tipo de ciudadanos dentro de una comunidad. Generalmente, cuando en su didáctica magna señala que es momento de enseñar a todos, está pensando en términos de una educación popular, una educación que hasta ese momento pues veíamos que había sido destinada solo a las clases más favorecidas o superiores de la sociedad y se buscaba que generalmente el resto de ciudadanos tuviera también derecho a una educación con igual calidad en el manejo de los contenidos. En este caso, el todo sería otro. Comenius pensaba formar
en las disciplinas académicas a todo el mundo. Cuando decía todo, decía las verdaderas letras, las suaves costumbres y la piedad profunda. Generalmente lo que se buscaba era dar una formación destinada entonces a la estructura también del carácter de las personas, pero que se diera igualdad de oportunidades para que las personas pudieran tener derecho entonces a este sistema educativo. Dentro de esta obra, Juan Amos Comenius propone unos principios fundamentales para orientar ese proceso de formación de los educandos. El primero de ellos es definir a la didáctica como una técnica y un arte para la enseñanza. El segundo es señalar que la enseñanza debe tener como objetivo el aprendizaje de todos por parte de todos. Y el tercer principio es considerar que los procesos de enseñanza-aprendizaje deben caracterizarse por la rapidez y eficacia, así como por la importancia del lenguaje y la imagen. Como podemos ver, muchos de estos principios se mantienen en la actualidad cuando los maestros nos interrogamos acerca de las finalidades de nuestra enseñanza y también cuando nos preocupamos por la selección de distintos métodos que hagan posible acercar el conocimiento a nuestros estudiantes. Hay varias definiciones de didáctica, pues el concepto fundamental es destinarnos a partir de su etimología. La palabra didáctica proviene del griego didaskein, que significa enseñar, instruir o explicar, que podemos decir son las actividades con mayor frecuencia fomentadas a través del ejercicio de formación de los estudiantes en cualquiera de las disciplinas. También se la define como una disciplina centrada en el estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ya decíamos en un principio, la didáctica se preocupa por esas bases fundamentales que toma un educador para dar esa formación integral del educando, pero también por el desarrollo de los materiales de enseñanza con un diseño instructivo tanto de los métodos como de las estrategias a través de las cuales vamos a acercar al estudiante al saber de una disciplina. El desarrollo formativo de los estudiantes es el centro y el principio también de toda didáctica. ¿Cuál es la utilidad? Siempre debe llevarnos la didáctica como maestros a una reflexión y análisis acerca de cómo se está desarrollando ese proceso de enseñanza-aprendizaje y de las distintas características que vamos dando a nuestro ejercicio de docencia. Existen muchas definiciones de didáctica, pero todas confluyen en asociarla a metodologías, estrategias, formación, educación, enseñanza o aprendizaje. Se dice que la didáctica es un área de la pedagogía que se encarga de los distintos métodos y sistemas prácticos de enseñanza. También se la define como un componente práctico, como un acto didáctico en el que convergen en una comunicación constante el alumno, el contexto social, el aprendizaje y el currículo. También se define que el objeto principal de estudio de la didáctica es que el alumno logre incrementar sus conocimientos a través del ejercicio de enseñanza-aprendizaje. Generalmente, este concepto de didáctica nos lleva a reflexionar críticamente acerca de la manera como los docentes interactuamos con nuestros estudiantes, cómo el profesor enseña, cómo el estudiante aprende, qué desarrollo de habilidades se generan también en los estudiantes durante ese proceso de enseñanza, qué aportes generamos como experiencias significativas también para que el estudiante pueda generar ese tipo de aprendizajes.
vamos a ver cómo la didáctica pues también va a estar relacionada muchísimo con el contexto, que es el que nos va a permitir caracterizar también otra serie de elementos con los cuales desarrollaremos este proceso de enseñanza. También suele hablarse de la relación que tiene la didáctica como un arte y como una ciencia. Como un arte, la didáctica se entiende como la habilidad que posee un maestro para comunicar y hacer claro un tema específico. Esto tendría que ver también con un ejercicio de transposición didáctica. También la didáctica se define como un arte por la cualidad que va a tener el maestro de exteriorizar con facilidad un saber, una teoría, un conocimiento declarativo para que los estudiantes puedan aprender. Se define igualmente como una ciencia porque implica aprendizaje de conceptos, procedimientos, valores, actitudes, porque a través de este ejercicio de la didáctica se debe abrir posibilidad para plantear ideas y también poner en práctica distintos procedimientos que nos lleven al aprendizaje del estudiante a través de esa enseñanza. ¿Por qué se dice que la didáctica es un arte? Pues precisamente porque implica poner en marcha diversas técnicas y formas de enseñanza que se deben adaptar a las necesidades que tienen los alumnos, a las distintas circunstancias. Podemos decir que es una ciencia y un arte que contribuye en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aportando diversas estrategias educativas que permitan facilitar ese aprendizaje. En parte, la pedagogía pues también se fundamenta en estos métodos y considera que la didáctica es un centro de ese proceso educativo. Existe variedad de definiciones y autores que han indagado acerca de la didáctica y postulan una serie de conceptos. Por ejemplo, el investigador Fernández asocia la didáctica fuertemente con el aspecto de la metodología de enseñanza. Para Fernández, la didáctica también está relacionada con la toma de decisiones del maestro que lo llevan a la búsqueda de diferentes métodos de enseñanza. Para William Dorsch, la didáctica generalmente va a ser una ciencia del aprendizaje y de la enseñanza en general. Para Herbart, la didáctica se define como un conjunto de medios instructivos para educar, que tomaría como centro también la formación del individuo. Clara Part define que la didáctica proviene de la metodología de la enseñanza. Como vemos, un elemento común de estos cuatro autores nuevamente es la reiteración al proceso de enseñanza-aprendizaje. La didáctica en este caso tiende a verse como una forma universal de enseñar todas las cosas a todos los estudiantes, con una característica y es precisamente garantizar en ellos también la alegría, el entusiasmo y la motivación por aprender. Por ello, la didáctica será la clave también de esa comunicación pedagógica que podamos generar con cada uno de nuestros estudiantes. Matos define a la didáctica como una disciplina de carácter práctico y normativo que tiene también por objeto específico la enseñanza y en este orden debe orientar eficazmente las acciones del maestro para el aprendizaje de los educandos. Nerisi define la didáctica también como un conjunto de técnicas a través de las cuales se realiza la enseñanza. Por ello reúne y coordina con sentido práctico todas las conclusiones y resultados a través de los cuales puede orientarse a que esta enseñanza sea eficaz.
Y finalmente el Arroyo sostiene que la didáctica es el estudio de los métodos y procedimientos de las tareas de la enseñanza y el aprendizaje. El elemento común de estos tres autores es asociar a la didáctica con las estrategias y con las metodologías de enseñanza que permiten que el maestro comunique los distintos temas de un currículo a los estudiantes, y vamos a ver cómo hay una serie también de condiciones que debe cumplir el educador al momento de organizar su clase. ¿Cuál es el objeto de estudio de la didáctica? El objeto material de la didáctica es el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Su principal intención es la de asegurar los métodos y estrategias eficaces que contribuyan a la formación integral de los educandos. Por ello, se afirma que la didáctica también debe estudiar las condiciones que garanticen que se dé la aparición de estos aprendizajes, en donde los estudiantes logren un conocimiento nuevo, organizar las experiencias significativas que contribuyan igualmente al objetivo del aprendizaje. También la didáctica en este orden sería una actividad intencional, una actividad normativa, una actividad interactiva y una actividad reflexiva, en el sentido que siempre va a poner en comunicación al docente, al estudiante, los materiales de enseñanza y el medio o el contexto en donde se desarrolla esta actividad. Dentro de la teoría de la didáctica también se habla del contrato didáctico, es decir, de cómo se dan esas relaciones entre el docente, el estudiante, el aprendizaje y el currículo, que son los componentes esenciales del acto didáctico. No debemos desconocer también la importancia que tiene el medio geográfico, económico, cultural y social dentro de esta formación de los educandos. El medio o el contexto es indispensable para que se desarrolle la acción didáctica de manera ajustada y eficiente. Por ello, el maestro también debe tomar en consideración este elemento para poder organizar su proceso de enseñanza, orientar las distintas actividades y exigencias que va a tener igualmente este proceso educativo. Vemos que precisamente la mayoría de los modelos tradicionales dentro de la didáctica estaban centrados tan solo en el profesorado y en los contenidos, desconociendo precisamente la importancia que tenía el contexto para poder dar una formación pertinente y coherente para nuestros estudiantes. Por ejemplo, en la actualidad debemos reconocer fundamentalmente estos elementos del contexto y de la situación social y cultural para verificar también cómo se dan esas nuevas relaciones entre el profesor, el estudiante y el currículo, y qué estrategias pertinentes se están ajustando ante esta realidad crítica por la que estamos atravesando para el desarrollo de la labor educativa. Entonces, este contrato didáctico también es un elemento activo que puede tender a modificarse y a reestructurarse siempre ya desde la experiencia que se desarrolle dentro del aula. Como veíamos anteriormente, un elemento importante dentro de ese contrato didáctico es el currículo, que debe considerarse como la columna vertebral de este proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que alrededor de él confluyen los objetivos, contenidos, metodología y procesos de evaluación que se van planificando para el desarrollo de la enseñanza. Hay algunos países que toman como centro fundamental de ese desarrollo curricular los contenidos y tienden pues también a derivarlos o a clasificarlos en contenidos
declarativos, conceptuales y los contenidos procedimentales. Los contenidos declarativos conceptuales, como su nombre lo indica, harán referencia a la teoría, y los procedimentales a la práctica, a la puesta en marcha de experiencias en donde se aplican principalmente los conceptos. Entonces vemos cómo la didáctica también va a requerir del maestro el dominio de una serie de competencias de teoría curricular para poder efectivamente desarrollar este proceso de enseñanza. Considerando los actores que forman parte dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje y las intenciones formativas que se persigan dentro de la tarea educativa, vemos que existen varias clases de didáctica, orientadas todas ellas alrededor de 4 principios fundamentales, que son el explicar, el aplicar, el prescribir y el mediar. Acciones alrededor de las cuales el estudiante actúa cuando desarrolla su proceso de comprensión e interpretación de las diversas asignaturas y de los materiales de enseñanza que se prevén para el ejercicio del aprendizaje de los estudiantes. Existen 3 modelos esenciales para la didáctica y su clasificación, teniendo en cuenta las intenciones formativas, el rol que desempeñan los actores del proceso educativo, es decir, el docente, el estudiante, y la manera como se van estructurando también esos materiales de enseñanza. Se habla de una didáctica general aplicable a cualquier individuo sin importar su ámbito particular, y contiene una serie de principios generales y normas para dirigir los procesos de enseñanza-aprendizaje hacia objetivos educativos. Diríamos que la didáctica general contiene una serie de orientaciones generales para el maestro sobre cómo se puede generar esa actividad de la enseñanza y del aprendizaje de un estudiante, pero sin enmarcarla en una disciplina o en un área particular. Hablamos de la didáctica diferencial, que se aplica a situaciones variadas de edad o característica de los sujetos. Como su nombre lo indica, si tiene en cuenta especificaciones particulares de los individuos que intervienen en el proceso pedagógico. Por ello, ahora se habla de didácticas inclusivas, de didácticas para la educación especial, de didácticas para estudiantes con necesidades de aprendizaje particulares. En este orden, entonces, sí interesa igual la característica que puedan tener las personas que participan en este proceso de enseñanza-aprendizaje, y hay que buscar en ese orden los recursos y medios más idóneos para garantizar que se dé una educación efectiva. También hablamos de una didáctica específica, que sería el campo en el cual se va a incluir la didáctica de la literatura, y se entiende como la explicación de normas didácticas generales a un campo concreto o una disciplina particular de estudio. Aquí ya interesa indagar acerca de los elementos puntuales que llevarían entonces a trabajar la enseñanza de una disciplina específica. Aquí ya se habla de la didáctica de la matemática, didáctica de la literatura, didáctica del arte, didáctica de la lectura, ya delimitando un campo más específico. Como mencionamos al inicio de esta presentación, pues la didáctica también determina los estilos de enseñanza, el estilo del maestro y también los estilos que pueden asumir los estudiantes para su proceso de aprendizaje. A lo largo de la teoría de la educación, generalmente hemos siempre evaluado la existencia
de 3 modelos didácticos fundamentales, en donde varía el rol del estudiante y el rol del maestro y las experiencias de aprendizaje que en esto se generan. Tenemos en primer lugar el modelo denominado modelo normativo, en donde generalmente el estudiante se vuelve un ser reproductivo y pasivo, ya que el proceder didáctico se orienta tan solo a una transmisión de contenidos. En este caso, la enseñanza es transmitir igualmente una serie de informaciones, y en este caso la pedagogía se convierte en un proceso para comunicar, pasar un saber. Este sería el modelo también llamado tradicionalista, que es el que se cuestiona generalmente dentro del proceso educativo. El maestro en este caso es el portador del conocimiento, introduce y provee los ejemplos, las nociones, los conceptos. El estudiante tiene como rol el aprender, escuchar, estar atento, el imitar y el aplicar algún concepto o teoría. Pero el saber se presenta como algo acabado y como algo construido, sin dar la posibilidad de que el estudiante sea propositivo y desarrolle habilidades de pensamiento. Este modelo pues se cuestiona hasta la actualidad y es lo que pone en tela de juicio también la calidad educativa. En la actualidad también podríamos analizar cuál es ese modelo que está predominando a la luz de la educación virtual a la que hemos tenido que acercarnos todos los educadores en esta época. Un segundo modelo sería el llamado incitativo o germinal, que a diferencia del anterior está centrado en el alumno. El maestro escucha al alumno, despierta en él la curiosidad, le provee de distintas fuentes de información, le ayuda a buscar esa información, lo motiva por distintos medios a ampliar su conocimiento. Aquí es muy importante tener en cuenta algunas posturas de De Clore y de Freinet, quienes hablaban de este estudiante activo y de las metodologías activas también para la educación. Lo central, el alumno en este modelo incitativo busca, organiza, aprende con autonomía, programa sus actividades de enseñanza, integra las actividades de enseñanza con el entorno y la estructura propia de ese saber pasa también a un segundo plano, es decir, el estudiante debe tratar de integrar lo aprendido con su contexto, mundo y vida. Allí se desarrollaría una didáctica adecuada. Tenemos el tercer modelo, que es el modelo llamado aproximativo o constructivo, que está centrado en que el estudiante sea el constructor de su saber y de su conocimiento. De aquí se derivarían pues todas las teorías del constructivismo social y también del aprendizaje significativo. Aquí se propone partir de modelos y de los presaberes que tengan los estudiantes para ponerlos en práctica, mejorarlos y reestructurar también esas nociones y volverlos conocimiento científico. En este caso, la tarea que tiene el educador es la de proponer una serie de situaciones de aprendizaje que resulten significativas para los estudiantes, y para ello debe utilizar distintas didácticas para organizar su plan de clase. También debe trabajar sus actividades en diferentes fases, dando lugar al desarrollo de la acción, de la formulación, la validación, la planeación de proyectos. Se debe organizar la comunicación de clase proponiendo distintos momentos en los cuales siempre el estudiante se mantenga activo, llevar al estudiante para que éste ensaye y proponga soluciones acerca de problemas dados, y en este caso el conocimiento se va estructurando a través de la lógica propia del alumno y de los descubrimientos que él pueda desarrollar a través de los materiales de enseñanza.
Vemos que estos diferentes modelos didácticos, tanto teóricos, explicativos o tecnológicos, pues siempre van a obedecer a los distintos procesos que puede ir desarrollando el maestro en el aula, a la manera como se comunica ese saber y también a la estructuración de los distintos recursos con los cuales desarrolla la enseñanza. Como podemos notar, la historia de la educación pues nos muestra una gran variedad de modelos didácticos que han existido hasta la actualidad, alrededor de los cuales pues hemos venido formando parte de esta tarea del aprender y del enseñar. Por eso es importante comprender cuáles son esos aportes de estos distintos enfoques didácticos que se han generado en la educación. El enfoque de la didáctica tradicional nos ha permitido a los maestros en formación comprender en primer lugar quién enseña, a quién se enseña, por qué se enseña, qué es lo que enseñamos, cómo hacemos esa labor de enseñanza y generalmente a cuestionar también el papel activo del maestro si solo se dedica a una transmisión de información y también el rol pasivo del estudiante si éste no tiene capacidad para proponer. Entonces, este enfoque didáctico tradicional es el que estamos tratando de superar dentro de cada uno de los procesos educativos. También está el enfoque de la didáctica contemporánea, que retoma muchas de las preguntas de este modelo didáctico tradicional, del qué, quién, cómo, cuándo y con qué material didáctico se aprende, pero se agrega en este modelo contemporáneo la inserción de los ambientes de aprendizaje y también la importancia que tiene la evaluación, y en este caso el maestro debe cumplir un papel más activo al facilitar los aprendizajes de nuestros estudiantes, pero con la participación activa de los mismos. Y dentro de todos estos modelos didácticos es importante considerar que siempre el aula va a ser un circuito comunicativo y esa comunicación de la pedagogía o esa comunicación didáctica que la desarrollemos siempre va a estar mediada por el alumno, el docente, el currículo, los recursos didácticos y la evaluación principalmente que se pueda prever en este proceso. ¿Por qué hablamos de cada uno de estos elementos? Porque van a ser esenciales cuando hablemos ya de esta didáctica específica de la literatura. Es importante que sepamos cuáles son sus elementos y sus objetivos fundamentales para así poder proceder de la manera más adecuada para establecer cómo se debe dar el qué debemos hacer para saber cómo se producen los aprendizajes, diríamos, es la pregunta clave del desarrollo didáctico. Los maestros continuamente debemos ser investigadores de nuestra propia experiencia y en ese caso detenernos a reflexionar críticamente todos los días después de nuestras clases la manera como enseñamos y la forma como nuestros estudiantes aprenden, para que así evaluemos si estamos logrando un desarrollo de conocimiento, aportando verdaderas experiencias de aprendizaje a nuestros estudiantes. Debemos siempre tener la claridad de que la didáctica es una convergencia entre lo teórico y lo práctico. Lo teórico va a estar relacionado con los conocimientos que debe poseer el maestro sobre la educación, la enseñanza y el aprendizaje, y lo práctico, sobre todo en la aplicación de aquellos conocimientos y en la intervención efectiva que pueda hacer el maestro para comunicarse pedagógicamente entonces con los estudiantes. Por ello es de vital importancia que reconozcamos que la didáctica va a ser
esa ruta de navegación que tenemos que recorrer los maestros para promover aprendizajes valiosos en nuestros estudiantes. Finalmente, los invito a revisar una serie de documentos complementarios que pueden apoyar su proceso de aprendizaje en torno a esta primera temática sobre los aspectos generales que caracterizan a la didáctica. La intención es apropiarse también de las lecturas que se ha previsto dentro del curso, con el ánimo de que logren una profundización frente al tema y también puedan plantear algunas inquietudes acerca entonces de la importancia que tiene la didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje.